Hoy os voy a leer un artículo que encontré en eleconomista.es el 13 de enero y el titular es ¿Quién invierte en vivienda? Bienvenido a este podcast patrocinado por la web comoalquilar.com, un podcast semanal para gente a la que nos gusta invertir en el sector inmobiliario y ganar dinero alquilando pisos, locales, garajes y trasteros. Si todavía no estás alquilando tus propiedades por tu cuenta, deja de pagar comisiones a intermediarios y aprende en unas pocas horas a gestionar tú mismo los contratos de alquiler. Apúntate al audiocurso para aprender de forma práctica a alquilar sin intermediarios y encuéntralo en comoalquilar.com/curso. ¿Qué conseguirás con este curso? Evitarás pagar comisiones a las inmobiliarias por alquilar tu propiedad, podrás seleccionar tú mismo a tu futuro inquilino, aprenderás a conseguir inquilinos de forma rápida y de forma gratuita, recibirás los documentos necesarios para formalizar el contrato, aprenderás cómo evitar los impagos y los inquilinos morosos. Es un curso en formato audio y con material descargable para que no pierdas el tiempo mientras te formas. Te muestro en él, de forma práctica, todos los pasos que sigo para alquilar una vivienda. Al registrarte, pasas a formar parte de nuestra comunidad de propietarios que alquilan pisos. Por último, y lo mejor, estaré disponible para los alumnos del curso en el correo electrónico durante los 3 primeros meses desde la fecha de registro. Soporte gratuito durante 3 meses. Si alquilar un piso por tu cuenta es tu interés en este momento, has llegado al lugar en el que aprenderás cómo alquilar tu vivienda sin intermediarios y sin miedo a impagos. Y sin más, empezamos el programa de hoy. Hombre, 48 años y con ingresos mensuales de hasta 3.500 euros. Comprar una vivienda como inversión es una de las alternativas más utilizadas por los pequeños ahorradores para rentabilizar sus ahorros. El perfil medio de estos inversores es eminentemente masculino, un 56%, y tiene una edad media de 48 años, aunque en el 34% de los casos se sitúa en una franja que comprende los 55 y los 75 años. Esto es, según el informe, el segmento inversor español en el mercado inmobiliario en 2022, publicado por Fotocasa. En cuanto al nivel socioeconómico, 6 de cada 10 personas cuentan con un nivel alto o medio alto. En concreto, el 26% tienen ingresos brutos familiares superiores a los 3.501 euros, mientras que en el 20% de los casos los ingresos son inferiores a los 2.000 euros. La mayoría, un 49%, vive con su pareja y sus hijos. En cuanto a su lugar de residencia, el grueso se concentra en Cataluña, un 23%, en Madrid, un 16% y en Andalucía, un 15%. ¿Y entonces cuál es el perfil del comprador de vivienda no inversor? El estudio del portal inmobiliario desvela que de media tiene 45 años, aunque el estrato con mayor volumen de compradores oscila entre los 35 y los 44 años. El 57% son mujeres y el 43% son hombres y la mayoría, el 21%, reside en Cataluña, un 18% en Madrid y el 15% en Andalucía. En cuanto al nivel socioeconómico, el grueso, que sería un 26%, dispone de unos ingresos inferiores a los 2.000 euros brutos por unidad familiar. Deduzco de este informe que parece que las mujeres compran sin ser para invertir un piso, sino que lo pretenderán utilizar como vivienda habitual, y los hombres se dedican más a comprar pisos en plan inversión. Menos inversión. El informe explica que casi un 80% de las personas que participaron en el mercado de compraventa en 2022 lo hicieron para que el inmueble se convierta en su vivienda habitual. Un 13% compró e intentó comprar para utilizar la casa como segunda residencia, mientras que el 7% lo hizo para realizar una inversión, lo que supone un ligero descenso frente a años anteriores.
En concreto, esta forma de inversión supuso el 8% del total en 2020, el 9% en 2021. La compra de vivienda habitual ha bajado en beneficio de la compra como segunda residencia, que ha ido incrementándose año tras año. Representaba el 9% en 2020, el 11% en 2021, hasta subir al 13% en 2022. El hecho de que la compra como segunda residencia esté ganando también adeptos en detrimento de la compra como inversión es un fenómeno que puede relacionarse con el papel de la vivienda durante la pandemia, así como los cambios en las rutinas de trabajo de muchas personas. Al pasar más tiempo en casa o tener la opción de teletrabajar, ya sea total o parcialmente, se incrementan las posibilidades de trasladarse con mayor frecuencia y durante periodos algo más prolongados a segundas residencias, una situación que ha podido empujar la búsqueda de viviendas de compra para esta finalidad. La pandemia también desempeñó un papel relevante en la adquisición de vivienda como inversión. El confinamiento de 2020 también repercutió en una reducción del gasto en los hogares y por lo tanto en un mayor nivel de ahorro. Y como resultado de esta operación y del gran dinamismo del mercado en 2021, hubo un crecimiento estadísticamente significativo de las operaciones de compra de vivienda como inversión. Así pasaron de ser un 8% en 2020 a un 9% en 2021. Características de la vivienda. Comprar una vivienda para vivir en ella o como inversión también influye en la importancia que se da a unas características del inmueble y otras. Asimismo, el impacto que ha tenido la pandemia en la percepción de la vivienda también ha podido afectar a los inversores, porque, por ejemplo, si el objetivo es alquilarla, también es importante que tenga un atractivo para los inquilinos. Tal y como muestran los datos de Fotocasa, los cambios que se han producido en las prioridades de los compradores inversores no son estadísticamente significativos. Aún así, sí que es cierto que se producen variaciones que nos permiten señalar algunas tendencias, como por ejemplo la pérdida de importancia del precio. Si bien es cierto que esta sigue siendo la característica que más compradores o potenciales compradores inversores tienen en cuenta, son menos los que la mencionan ahora que en 2020. Entonces, un 66% mencionaba esta cuestión y en 2022 lo hacen solo un 60%. Pero no es el único factor que ha perdido relevancia en los últimos 2 años. Una situación similar se da con el número de habitaciones o las conexiones de transporte público cercanas. El volumen de compradores inversores que señala estas características ha decrecido 5 y 7 puntos porcentuales respectivamente en comparación con hace 2 años. Sin embargo, a raíz de la pandemia, la terraza ha ganado adeptos entre aquellos que compran o pretenden comprar una vivienda como inversión. En febrero de 2020, justo antes de la irrupción de la COVID-19, un 24% mencionaba esta característica, mientras que en febrero de 2022 esta cifra era 7 puntos mayor. Si en lugar de analizar la evolución de prioridades entre los inversores, las comparamos con las de los compradores no inversores, sí que se dan diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Como es lógico, los compradores que adquieren la vivienda, pero no a modo de inversión, son ostensiblemente más exigentes en prácticamente todos los aspectos. Un comportamiento esperable, ya que la mayoría de esas viviendas pasarán a ser su residencia habitual. Por ejemplo, un 60% de los inversores tiene en cuenta que el precio encaje con su presupuesto, mientras que entre los no inversores son un 68%. Igualmente, que el barrio o vecinos sean de su agrado es importante para el 37% de los inversores y para el 46% de los no inversores. Pero la diferencia más abultada se encuentra a la hora de valorar el número de habitaciones. Hay un escalón de 24 puntos porcentuales entre ambos targets. A la hora de priorizar este aspecto, solamente un 32% de los inversores señala esta característica, mientras que un 56% de los no inversores la tienen en cuenta. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que tú también puedes alquilar tus propiedades sin riesgos de impago
y sin pagar comisiones a intermediarios, consiguiendo la máxima rentabilidad. Solo tienes que hacer el audiocurso para aprender de forma práctica a alquilar sin intermediarios, que te llevará solo unas pocas horas y lo podrás aplicar para siempre, como alquilar.com/curso. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo programa.